Este 18 de enero llega el Papa Francisco al Perú. Faltan solo 11 días y la expectativa está al tope. Un equipo de Punto Final viajó hasta Buenos Aires para conocer quién fue Jorge Mario Bergoglio, el cardenal que luego llegó a ser Papa, qué historias hay detrás de él, de qué forma el ser humano se llega a convertir en el sumo pontífice de la Iglesia Católica, que pronto lo tendremos aquí, pero veamos qué hay detrás de la historia del Papa Francisco. Los viejos pasillos de la Escuela Técnica número 27 de Buenos Aires guardan un secreto celestial. Aquí, en estas aulas y laboratorios construidos hace más de 70 años, un argentino de familia humilde italiana estudiaría para ser técnico químico mientras en paralelo recibía el llamado de Dios. Se graduaría sin problemas en 1955 a la edad de 19 años. En esta foto lo vemos elegante, con porte deportista y esbozando una sonrisa. Muchos años después, aquel porteño del barrio de Flores diría que fueron a buscarlo al fin del mundo para convertirlo en papa. Habemus Papam. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Jorge Mario Bergoglio es el hombre detrás del Papa Francisco, un argentino que aquel histórico 13 de marzo del 2013 se convertiría en el primer sudamericano en guiar a los millones de fieles católicos. Una cruzada con la que parece haber atravesado el corazón del mundo. Y era un flaco, delgado, calladito, con la voz muy bajita, o sea que es realmente una transformación tremenda lo que tuvo este hombre. Era muy seriote. Trazar la vida de alguien como Bergoglio es difícil. Muchos de sus amigos han muerto ya, pero hay lugares que lo traen de vuelta. En esta casa de Membrillar, en el barrio de Flores, esta placa recuerda que aquí pasó algunos de sus primeros años de vida. Arturo, su actual dueño, la protege como un santuario. ¿Y usted sabía que acá vivió? Sí, sabíamos, porque justamente la maestra de la Misericordia, del Colegio Misericordia, que iba mi hija, fue maestra también del Papa en su momento, en la primaria. Entonces cada vez que venía decía, esta es la casa de Jorgito, esta es la casa, venía a tomar el té. Decía, esta es la casa de Jorgito, acá vivió Jorgito. Y él dice que jugaba a la pelota y en la placita esa. Todos los días vienen centenares de personas y micro, como está en el tour, viene el micro que trae a los extranjeros y aparte la gente que los trae de las empresas que los traen a ver, ¿no? En esta pequeña plazoleta, Jorge Bergoglio vivió una infancia feliz. Un año después de haber asumido como papa, se descubrió que fue en esta quinta de la calle Varela, muy cerca de la otra, donde vivió sus primeros tiempos tras nacer un 17 de diciembre de 1936. Esta es la Basílica Centenaria de San José de Flores, muy cerca de donde Bergoglio pasó su infancia y adolescencia y donde a muy temprana edad se gestó su fe. La primera vez que alguien le habló de Jesús, cuando tenía 4 años, vino a un Vía Crucis y la abuela lo traía por las calles, todos los Vía Crucis se hacen por las calles, ¿no? Entonces él le preguntó a la abuela por qué la gente estaba tan triste y la abuela le contestó que la gente estaba triste porque en ese día moría Jesús, pero que se quedara tranquilo que el día siguiente iba a resucitar. Y esa es la primera memoria que él tiene de alguien que le anunció la resurrección, la fe cristiana. Y fue también aquí donde el 21 de septiembre de 1953 Francisco recibiría el llamado de Dios. El día de la primavera de 1953, cuando iba a ir a compartir con los jóvenes ese día de descanso y de fiesta, quiso entrar en el templo, se confesó acá en este confesionario. Y siempre
utiliza esta frase, Dios me estaba esperando, me primerió, que es una palabra que inventó él, que es un neologismo, ¿no? Como que lo estaba esperando para llamarlo a ser sacerdote. Dopo la confessione ho sentito che qualcosa era cambiata. Io non ero lo stesso, avevo sentito proprio come una voce, una chiamata. Ero convinto che io dovevo diventare sacerdote. Él recuerda muy bien ese acontecimiento, todos los meses venía, se paraba en esta columna, se quedaba como rezando. También algo muy del Papa Francisco es que todos tenemos que volver a aquellos lugares donde recibimos una manifestación de Dios. Pero la gente siempre tiene una versión distinta de la historia, una quizá mucho más novelesca. Tenía una novia allá, ahí donde está ese auto, vivía, se murió la chica. Y por eso dice que escribió él una carta que si no estaba enamorada de él iba a tomar los hábitos y se metió a cura. Lo cierto es que a los 21 años se unió a la Compañía de Jesús e ingresó al seminario del barrio Villa Devoto. Antes de ello, una cirugía en la cual se le extirpó parte de su pulmón había fortalecido ya su vocación. Sé que tuvo un sufrimiento muy grande, realmente tocó el fondo del sufrimiento y que todo el mundo le decía, no te preocupes, ya va a pasar. Eran frases que no me servía para nada. Lo que sí me sirvió, vino una monja a visitarme y le dijo, estás imitando a Jesús. En diciembre de 1969, a los 33 años y luego de enseñar en colegios y cursar estudios de teología, Bergoglio es ordenado sacerdote. Empieza así una cruzada que lo haría célebre en Argentina, la de un cura enfocado en los barrios más deprimidos de la ciudad, a donde llegó con la palabra de Dios. Para mí, especialmente, era una persona común y corriente porque yo viajaba con él en el subte, hablaba con él y venía en la parroquia, salíamos a caminar en los pasillos con él. Yo estaba acá sentada. Adiós, Padre, y me bajaba y le saludaba. Y se iba él. Y me decía a lo último, rece por mí. Aleluya. Es que siempre le digo lo mismo, porque él siempre me decía, reza por mí. Pero si había algún amor quizá igual de intenso, ese era el amor por una camiseta, la del San Lorenzo de Almagro. Es socio del club desde el 2008 y paga su cuota religiosamente cada mes. Milagrosamente, los Cuervos levantaron la copa del torneo inicial del fútbol argentino el año en que Bergoglio se convirtió en Francisco. Papa fue elegido papa un día miércoles y San Lorenzo jugaba el sábado o el domingo siguiente en Colón, en la provincia de Santa Fe, con Colón de Santa Fe. Entonces, algo alegórico a él teníamos que poner en la camiseta. Nos autorizó por única vez a colocarle Papa Francisco y su foto. San Lorenzo de Almagro, si bien es un club grande de la República Argentina, no es tan conocido como a partir de ahora del Papa. Saludo a los campeones de América, el equipo de San Lorenzo. Está aquí presente. Que es parte de mi identidad cultural. Un episodio central en la vida de Bergoglio ocurrió el 2001, cuando el propio Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal en una ceremonia cargada de simbolismo. Allí estaba él. Faltaban apenas 12 años para que ocupara la silla de Pedro. El arzobispo Jorge Bergoglio de Buenos Aires ascendió al Colegio de Cardenales de la mano del Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro. Para entonces Argentina se desangraba en medio de una crisis económica y política. La palabra de Bergoglio se hacía escuchar. Una vez más, hablaba por aquellos que no tenían voz. Pedimos ser custodios de nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles y no tienen qué comer, son desalojados, no tienen techo, los hermanos que están solos. Hacer la paz es hacernos cargo de esos hermanos. Yo le digo, ¿por qué venís a la villa? Son esas preguntas que yo siempre le hago. ¿Para qué venís en la villa? ¿Por qué venís en la villa? Y él decía que le gusta tener a los pobres cerca, porque los pobres le ofrece el corazón.
El cardenal Bergoglio no estaría exento de la polémica. Se opuso al matrimonio entre personas del mismo sexo legalizado en Argentina, pero sobre todo tuvo un intenso y abierto conflicto con los Kirchner. Todos tenemos que luchar por nuestros valores y por defender el hogar, por defender la vida, por defender los valores cristianos, defender nuestros chicos, por defender a los chicos que están por venir, por defender a nuestros ancianos. Entonces, luego de años de trabajo católico y social en Argentina, luego de destacar como un religioso reformista y capaz de darle aires nuevos a la curia romana, Jorge Mario Bergoglio es elegido en la quinta ronda de votaciones como el sucesor de Benedicto XVI. Se elegía así al primer pontífice no europeo desde el año 741 y al primero perteneciente a la Compañía de Jesús. Argentina parecía haber ganado un mundial de fútbol y desde entonces su imagen y el recuerdo del cura, aquel que viajaba en micro, se hizo eterna. Un papa latinoamericano, el primero. Sí, esta vez el papa había llegado del fin del mundo. Él ve a Jesús en el hermano. Y ese es el ejemplo que debemos tomar, porque sabemos que Él se debe y al mundo, no solamente nuestro. Nuestro es nuestro y es argentino y estamos muy orgullosos de él, pero sabemos que tiene que hacer su misión en todo el mundo. Toda una vida entregada al servicio de quienes más lo necesitan.